Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en 2 Corintios 1 y 1. Dice así: Pablo, apóstol de Yeshua el Mashiach por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la comunidad de Dios que está en Corinto, con todos los escogidos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Mashiach, así también por el mismo Mashiach nuestra consolación, porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en la paciencia de las mismas aflicciones que padecemos por vuestro bien. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros nuestros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados más allá de nuestras fuerzas, al extremo de que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, y hasta asumimos dentro de nosotros mismos que ya nuestra sentencia de muerte había sido decretada, para que no estemos confiando en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, quien nos libró de una muerte terrible y nos continuará librando, y en quien esperamos que nos librará aún más, ayudándonos también vosotros con la oración por nosotros, para que por muchas personas sean dadas gracias por causa nuestra, por la bendición que nos fue concebida por la intervención de los muchos. Bueno, pues aquí en 2 Corintios, Rab Saúl empieza este Sefer, esta carta, la empieza con una actitud de agradecimiento al Eterno. Tiempos difíciles para Rab Saúl, muy difíciles, y que está expresando la actitud del corazón que tenía mucha gratitud al Eterno por causa de que el Eterno le había sacado de una situación grave, muy grave, de tal manera que él mismo decía que ya había llegado el tiempo de su muerte, y consideraba que, dado que todo se da por decreto del cielo, que ya se había expedido un decreto para que él partiera de este mundo. Sin embargo, pareciera que él experimentó un milagro extraordinario, porque la condición en que estaba y pasó le permitió mirar la bondad del Eterno, y cómo el Eterno, quien es bendito, le permitió la vida para seguir adelante y confirmar y afirmar todo aquello que había iniciado. Y ciertamente esto no fue fácil, ni era fácil, y te voy a decir que muchas de las cosas que nos comparte es precisamente el hecho de saber por qué es que hay padecimientos y sufrimiento, y por qué pasamos por tiempos difíciles, muy difíciles en nuestra vida. La respuesta que nos da Rab Saúl es que a través de esos sufrimientos que causa todo este tipo de opresiones y situaciones, opuestas a nosotros, causa de alguna manera importante el consuelo del Eterno. Y él lo estaba experimentando definitivamente. Era un hombre que estaba muy allegado al Eterno y que siempre buscaba la voluntad del Eterno, desde luego, para todo lo que hacía. Y ese apego le permitía mirar y ver
las razones por las cuales ocurrían todas las cosas en su vida. Y en este caso muy especialmente, era una situación que había acontecido a él allá en Asia y que le había causado mucho sufrimiento, una persecución muy grave y que lo había llevado casi más bien al punto de la muerte, dado que él mismo decía: ya hasta aquí, ya llegué y esto lo sé, es parte del decreto de Dios. Y eso es algo que él había asumido y había entendido y había comprendido por lo que estaba sucediendo y pasó. Créanme que decirlo no es fácil, pero vivirlo es otra cosa. Y Rab Shaul en sus momentos sufrió demasiado, y dice que la razón del sufrimiento es para que alcancemos consolación. Y a su vez, cuando alcanzamos consolación por las diversas cosas y situaciones incluso adversas que producen dolor en nuestra vida, es para que nosotros aprendamos también a consolar a otros. Entonces, al final tiene un doble propósito el sufrimiento: uno, reconocer al Eterno, y dos, aprender la consolación. Recibiendo la consolación del cielo, aprendamos nosotros también a consolar a otros. No solamente que nos consolemos, porque la consolación viene a nuestra vida por parte del Eterno, pero especialmente de que una persona que ha padecido, por ejemplo, una persona que ha padecido hambre, esa condición, esa aflicción en su vida le permite entender y comprender a los que sufren y padecen hambre, y luego entonces se compadece de ellos. Por aquellos que han sufrido enfermedades y que han pasado por tiempos graves, muy graves, les permite también no solamente ser consolados de parte del cielo al haber sido escuchados y al haber traído la sanidad a su cuerpo, pero también a comprender a todos aquellos que sufren de situaciones graves, muy graves de salud, y que al saber estos que han sido sanados y han sido sacados, entonces entienden las aflicciones, entienden el sufrimiento, entienden el padecimiento que están pasando, y por ello entonces hay consolación en su corazón para aquellas personas que sufren y padecen de todo esto. Una persona que padece situaciones también graves, digamos de un problema matrimonial, por decirlo ahí, puede entender y puede comprender a otros que sufren por esta situación después de que ellos han pasado y el Eterno los ha sacado y los ha restaurado. Pueden comprender y pueden ayudar a otros que tal vez están pasando por, si no lo igual, pero parecido. Y entonces esas aflicciones, esa aflicción produce la consolación, y esa consolación debe ser asimilada a nuestra vida para poder consolar a otros. Esa es la razón, el propósito que tiene y que expone Rab Shaul, y que es algo que nosotros no podemos olvidar. Y por lo tanto, una de las cosas importantísimas es la tefilá, y por el otro lado también es el hecho de que nosotros siempre estemos dispuestos a consolar, a poder darles palabras que traigan al corazón esa frescura y esa tranquilidad, esa paz a todos aquellos que sufren, sea lo que sea que sufran. Y en ese caso, orar mucho por nuestros hermanos, los que sufrieron pérdidas de seres queridos, cercanos y no lejanos, y lejanos también, que en un determinado momento les ha causado y les está causando un estrago bien terrible. Yo no sé, pero imagínate nada más saber que tu tío o que tu cuñado y tu hermano, no sé, tu hermana fallecieron en eso, y que no solamente fallecieron ellos, sino que sus dos niñitos fueron asesinados. Imagínate nada más el dolor que experimentan
en nuestros hermanos allá en Israel y la gente que aun cuando no está en Israel sabe y entiende del fallecimiento de sus familias, y esto es grave, muy grave. Y entonces entendamos la magnitud de lo que está pasando. El Eterno, el cielo sabe por qué es que está aconteciendo tantas cosas, y no es de balde el sufrimiento, porque así hemos aprendido que Dios tiene propósitos con el sufrimiento, y ese sufrimiento es para que también haya arrepentimiento. Y muchas veces, a veces el hombre, yo digo que se es masoquista porque les gusta sufrir, y pareciera que en lugar de que se arrepientan para decir hasta acá y no más, no, continúan en el mismo camino y rebelándose en contra de la voluntad del Eterno y haciendo lo que el Eterno no quiere que hagan, incluso volteando la espalda de una manera terrible. Y esto muchas veces causa situaciones diversas. Sabemos en que cuando el Eterno manda juicios, desgraciadamente, a veces hay daños colaterales, y finalmente no solamente sucumbe gente que tiene ya una cuenta larga delante del Eterno, pero a veces hay gente que también es llamada por el tiempo, porque el Eterno también tiene un decreto, y antes de que vinieran al mundo ya estaba decretado cuándo y en qué condiciones habrán de partir, y eso pues es una realidad. Así es que aun cuando nosotros no entendemos todos los decretos del Eterno, aun cuando no entendemos incluso la justicia del Eterno, nosotros debemos confiar en que Él está haciendo lo correcto siempre, y sobre todo reconocer que Él nunca se equivoca. Nosotros sí, porque no tenemos el panorama completo, porque no sabemos realmente las causas o las razones que llevó a Hashem a tomar estas situaciones, porque no son fáciles, créanme, como por ejemplo las plagas cuando Korah, mucha gente murió, sí, culpable, pero también mucha gente que aun cuando no participó activamente en ciertas situaciones, sí, en una manera pasiva también fue participante, porque de alguna manera estuvo con esta gente, aun cuando no dijo, no hizo, pero estuvo ahí apoyando de alguna manera, y eso crea culpabilidad. No es solamente violar los mandamientos en una forma activa, pero también en una forma pasiva, y esa es una forma. Entonces sabemos que el Eterno, quien es bendito, estableció leyes que ni Él mismo las va a violar, porque si no, entonces, ¿qué sería del juez justo? Y precisamente por eso agradecemos al Eterno por todo lo que ha hecho y hace en nuestras vidas, porque Él no se equivoca y nosotros sí. Entonces, pues confiemos en que todo esto que está pasando en nuestro pueblo tiene un propósito grande, muy grande, y que esperamos. Sí, se dice fácil cuando tenemos encima la carga, que alguien venga y nos saque de esta carga, y clamamos al cielo porque envíe al Mashiach y restaure el reino, y restaure ese reino y establezca la paz y la justicia. Eso es lo más que queremos, desde luego, y anhelamos en nuestro corazón, pero mientras no se cumpla los propósitos de Dios, seguirá adelante como ha establecido el Eterno a través de los profetas. Que el Eterno nos ayude a entender y comprender la profecía y hacer nuestra las exhortaciones y las llamadas de atención para vivir una vida justa, buena y santa. No nos fijemos en el de enfrente, sino fijémonos en nosotros, en qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que rectificar. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.